Hola, nuevamente Manuel Serafín para hacer la segunda parte del video instruccional sobre el uso de Word en citas y referencias que quedó cortado por el uso de nuestra técnica de concentración de los tomates de Cirilo después de haber avanzado sin llegar a término. Pues volvamos a lo mismo. Lo primero será colocar nuestra pantalla y nos vamos al Tomato Timer. Arrancamos nuestro nuevo contador y una vez hecho eso, vamos a Word y seguimos donde lo habíamos dejado. Como recordarán, habíamos buscado un libro del cual habíamos sacado una cita. También habíamos utilizado el administrar fuentes para traer algunas referencias de la lista general que aparece en la plantilla normal del Word y copiarlas en nuestra lista actual que se refiere a la lista del documento que estamos creando. Habíamos terminado de colocar esta cita que está aquí. Cuando marcan la cita, observen cómo se forma un cuadro alrededor de ella y se sombrea en gris lo que ustedes escribieron para indicarnos que es un campo o un marcador de posición. Eso nos permite después además hacer algún tipo de trabajos o ediciones, pero en este momento lo que me interesa es reconocer una cita de otra cosa. Me había quedado en decirles que este sistema es el sistema autor, fecha, y es el sistema de la, como ya saben, Asociación Americana de Psiquiatría, de uso muy común en las universidades venezolanas a través de su adopción y diseminación por parte del famoso manual de la UPEL. Este sistema entonces de referencias está tal cual dice la APA. Vamos a eliminar aquel texto que habíamos copiado en inglés para hacer la traducción y hacer entonces la paráfrasis, y habíamos dicho que colocábamos la cita donde estaba lo que habíamos traído del otro libro, y adicionalmente le agregamos esto que no estaba pues en el otro libro y por lo tanto viene después de la cita. Esta podría ser una definición de modelo buena, adecuada para aquel glosario que tenemos en construcción y del cual hicieron una primera entrega no muy satisfactoria hasta ahora. Entonces, bueno, aquí tienen una idea para hacerlo. Como les decía, habíamos colocado otras referencias y esas otras referencias que habíamos colocado las habíamos traído de nuestra administrar fuentes. Eso nos permite utilizarlas en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, la que habíamos traído era del diccionario Collins, la definición de Waldenstaun. Waldenstaun es una forma de ver el mundo. Entonces, bueno, pues podríamos decir, para completar esta cita, que cada modelo expresa una forma particular de percibir la realidad a la que hace referencia. Es decir, es un proceso realizado por cada individuo. Es subjetivo. Si el modelo en cuestión se somete a la discusión con otros y se adopta como descriptivo de la realidad subyacente, puede subyacente deja de ser subjetivo para convertirse en intersubjetivo, es decir, formar parte de una cierta cosmovisión compartida por un grupo profesional o de interés. Una
Weltanschauung. Y colocamos la cita de que es una Weltanschauung. Muy bien, ya tenemos un documento con 2 citas, es suficiente para explicar cómo hacer el sistema cita-referencia. Este proceso seguiría en tanto se sigan colocando cosas que puedan ser del mismo libro o de otro libro, o sea, otros conceptos que podrían hacer efectos a las referencias que ya tenemos o a referencias nuevas. Si fueran referencias nuevas, ya sabemos que vamos a hacer insertar cita, agregar nueva fuente, llenar los diferentes campos, después de identificar el tipo de fuente. Yo sugiero mostrarlas todas, llenar todo lo que sea posible y después ir citándolas. Como les había dicho, el libro de Chakrabarty realmente era un libro que no era un libro como tal, sino era un libro editado. Y como era editado, realmente deberíamos hacer referencias al capítulo en particular que queríamos utilizar. Entonces abrimos otra vez nuestro libro de Chakrabarty. ¿Ok? Recordamos que estaba en la parte de modelos, que es el capítulo 1. Nos vamos al capítulo 1 y vemos que el capítulo 1 se llama Teorías y modelos de diseño, un resumen de los hallazgos, y los autores son los mismos editores del libro, pero eso es una casualidad. Lo podemos ver si ahora agarramos y, por ejemplo, vemos el capítulo 2, vemos que el autor del capítulo 2 es Peter Biernas, que no tiene nada que ver con ninguno de los editores. Y así podría pasar en cualquiera otro de los capítulos. En el 3 vemos que son múltiples autores distintos a los que estaban, y así será, digamos que sucesivamente. Pero lo que nos interesa es que la cita que hicimos realmente no era de este libro, sino de un capítulo del libro, porque los autores son diferentes. Entonces, vamos a corregir lo que habíamos hecho antes. Para eso, copiamos el capítulo. Fíjense que yo no borré los autores. ¿Se acuerdan que les había dicho que en vez de cortar, como hacía siempre, ahí lo iba a dejar? Ya van a ver que lo dejé porque obviamente estaba seguro que lo iba a volver a utilizar. Nos interesa también el número del capítulo, que es el 1, y aquí pueden ver cómo cada capítulo, en el caso particular de esta editorial que es Springer Verlag, tiene un DOI particular. Van a darse cuenta que es el mismo DOI del libro, pero con un underscore y el número de capítulo que hace referencia. De todos modos, por si acaso no me creyeran o no estén convencidos de lo que les digo, voy a copiar todo el DOI y lo coloco aquí. Los capítulos piden que uno coloque las páginas del capítulo, no del libro. Entonces arranca en la página 1, vámonos al 2 y vemos la última página del capítulo 1, que es la 45. Entonces las páginas de este capítulo son de la 1 a la 45. Y estos van a ser los datos que necesitaríamos para corregir la referencia que hicimos de un libro por la correcta, que sería sección de libro o capítulo de libro. Bueno, voy a cerrar el PDF, volvemos aquí, voy a guardar esto. Antes de corregir, quiero que observen las diferencias de citarlo de una manera o de otra. Entonces, una vez que hubiésemos terminado nuestro trabajo, lo que nos interesa a nosotros hacer es colocar las referencias bibliográficas. Y eso se hace también en esta subsección de la cinta de referencias, que es la de citas y bibliografía, en el botón de bibliografía. Cuando uno aprieta el botón de bibliografía, observa cómo le aparecen algunos esquemas particulares, trabajos citados, referencia, bibliografía, o si uno lo quisiera hacer sin título, le da a clic donde dice insertar bibliografía. En este caso voy a utilizar el que colocan aquí con referencias. Entonces, ya aquí están las referencias en estilo APA. Observen que aquí aparece estos como editores y nos dicen el libro. Eso es lo que hace. Cuando lo corrija, vamos a anotar la diferencia. Para estar seguros de que notamos las diferencias, vamos a hacer un par de trucos. Pero primero quiero que observen
las ventajas de haber hecho esto con la base de datos que creamos y el sistema cita-referencia. Si bien es cierto que cuando uno empieza a hacer un trabajo, probablemente sepa quién lo va a leer y qué normas aplican para hacerlo, también puede ser que haciendo un trabajo luego su destino sea otro, o desde que empecé a hacerlo hasta que lo entregue hayan cambiado las normas con las cuales se entrega. Les había comentado en el video anterior que hay diferentes estilos de bibliografía y que un estilo típico de ingeniería era el estilo IEEE. Si nosotros tuviésemos que darnos cuenta que este trabajo que estábamos escribiendo aquí, estilo APA, porque seguimos el modelo del OPEL, luego lo queremos presentar en un evento, en un congreso, en una revista, o la universidad en la que estamos exige el sistema IEEE, entonces simple y llanamente cambiamos el estilo y automáticamente cambian no solo las citas, como pueden ver aquí, por el sistema cronológico que ya habíamos advertido, sino además la forma en que se colocan las referencias, que es completamente distinta. Todo se hizo de forma automática y por eso es que yo siempre he encontrado sumamente desconcertante que muchos de ustedes estudiantes en otros lapsos, cuando yo era el coordinador de la maestría de ingeniería industrial, se acercaban a mí y me decían, es que terminé la tesis pero no he podido entregarla porque no he hecho la referencia. Si esto es una ridiculez, esto lo que dura son minutos, como pueden ver. Ahora imaginen esta potencia cuando uno tiene 60, 70, 80, 100 o 200 referencias, que todos estos cambios se puedan hacer de manera automática. Entonces, de allí la importancia en que entiendan, espero yo, con estos videos explicativos, el uso de Word para el sistema cita referencias y además que lo apliquen en todos sus documentos, porque al aplicarlo en todos sus documentos lo que van a hacer es crear cada vez una base de datos asociada a la plantilla normal más grande y cada vez necesitarán menos documentos que insertar en un caso determinado, porque siempre los van a poder buscar en la plantilla de administrar la fuente. Noten que esto es tan importante que si, por ejemplo, uno decidiera cambiar este estilo y por alguna razón dice una cierta cosmovisión compartida por un grupo o una Weltanschauung, no lo corta y lo coloca antes, ¿verdad? Sí. Vamos a borrar esto para que tenga algún sentido en caso de que se guarde. Si uno hiciera algo como esto, obviamente pasaría lo que pasaría en cualquier circunstancia que se haya hecho con fuerza bruta. Como copiamos y pegamos, aquí está un 2, pero noten que este 2 no es un texto como este, se pone gris, es un campo. Quiere decir que Word es capaz de arreglarlo. ¿Cómo hacemos para que lo arregle? Nos paramos sobre el punto gris, botón derecho y le decimos actualiza campos. O nos vamos a la referencia y le decimos actualizar citas y bibliografías. Al hacer eso, noten cómo el 1 se convirtió en 1, el 2 se convirtió en 2, pero además el orden de las referencias cambió porque este fue citado primero. Si volvemos al estilo APA, noten que aunque se haya citado primero el Weltanschauung, porque el APA utiliza autor, título y autor los ordena alfabéticamente, siempre la referencia de Chakrabarty vendrá primero. Otra de las cosas que podemos hacer aquí que son útiles es actualizar citas y bibliografías, como vimos, y aquí en los tres puntos que están acá, en esta zona, uno tiene una opción que dice convertir bibliografía en texto estático. ¿Para qué sirve eso? Como les dije, a veces hay algunas variaciones. Por ejemplo, puede alguien que diga, mira, a mí no me parece que tú puedas utilizar Londres en inglés y Reino Unido en inglés y debes colocarlo en español. Como en tu base de datos está en inglés, que es su idioma original y que puede serte útil si después decides producir algún artículo en inglés, entonces uno, una vez que ha terminado el trabajo, puede y está seguro y ha hecho todas las ediciones y bibliografías, la convierte en texto estático. Ya ellas dejaron de ser campos. Fíjense que si ahora yo cambio otra vez a IEEE, ya las referencias no cambian automáticamente porque ahora son texto estático. ¿Ok? Si quisiera corregir eso, pues entonces tendría que agarrar y insertar las referencias nuevamente. Entonces ya quedarían como estaban en su
o según el sistema que estemos utilizando. Vamos a eliminar esto, que no me interesa ahorita. Control X. Muy bien. Entonces, estas están en texto estático, ya las podemos editar y no van a cambiar. Por eso que se puede hacer al final del trabajo hecho para hacer los ajustes que pida la editorial o el comité de posgrado o quien sea que vaya a leer nuestro documento. Y podríamos entonces cambiar esto, por ejemplo, a Londres y esto a Reino Unido, sin ningún tipo de inconveniente. Aunque nadie podría decirte que cambiaras el título a español, porque el libro solamente se consigue en inglés. Y la idea de unas referencias es que yo pueda conseguirla. Si uno coloca aquí una antología de teorías y modelos de diseño y trata de buscar ese libro en alguna parte, pues no lo va a ver. Claro, aquí no sería tan grave porque está el identificador digital y a través de él se podría ubicar. Pero aunque les digan que hagan eso, ya saben que eso no se debe hacer. Aproveché para hacer esto y explicar qué pasa cuando hacemos un asunto estático, porque me va a permitir cambiar ciertas cosas adicionales. Volvamos al estilo APA. ¿Okay? Una de las cosas que puede pasar es que le exijan a uno cambiar el ampersand. Me acaba de pasar en una revista. Entonces, en ese caso, por supuesto, después de que esté todo listo, pues si no ya los cambios no quedan bien, yo haría poner la cita en texto estático y borraría el ampersand y colocara la Y normal y común que usamos en castellano. Una de las cosas que quería hacer era que observaran la diferencia cuando se cita como sección de libro. Entonces, me puedo parar aquí. Tengo varias formas de hacerlo. Una es me paro aquí, me doy cuenta de eso y vuelvo a desplegar el menú. Ahora no voy a editar la cita, sino quiero editar la fuente. Y cuando lo hago, aparece un menú emergente para editar la fuente. ¿Ven? Fíjense que este menú emergente es el mismo que aparece cuando estamos haciendo administrar fuentes, que es el otro camino que podríamos haber utilizado. Para que vean que se puede, me iría a administrar fuentes, solo que no sabe qué fuente quiero editar, la marco, y aquí en las opciones le doy editar. Y aparece el mismo que habíamos visto hace un segundo. ¿Ok? Entonces vieron que los dos caminos llevan al mismo sitio, vuelvo a donde estábamos, le coloco todos los campos bibliográficos y hago los cambios que debo hacer. ¿Cuáles son esos cambios? Primero que no es un libro, sino una sección de libros. Cambia, sin embargo, él entiende que el título era el mismo, van a observar que los editores quedaron siendo los mismos y no hay ningún problema. Tenemos que añadir lo que nos falta, que es el autor. Los tenemos aquí. ¿Verdad? El título que teníamos aquí ya no es el título, porque este es el título del libro que va acá, y aquí iría el título del capítulo. Entonces lo que hago es que corto este título que está acá, lo coloco en el libro no tiene autor, pues tiene editores, como ya sabemos, y busco el título del capítulo, y es el que va acá. Sigo bajando, y voy a ver cómo aparece número de capítulo, coloco el número de capítulo. Recuerdan que además estaba el DOI, que aquí era el DOI del libro, pero el DOI del capítulo era exactamente el mismo DOI del libro con un piso underscore 1. Ese es el DOI que debería poner aquí porque esto es lo que estoy citando. Y además las páginas del capítulo, que eran de la 1 a la 45. Buscamos donde dice páginas, agarro la que tenía, pero noten que cuando me pongo el ejemplo me da un rango o intervalo. ¿Por qué? Porque los capítulos tienen una página inicial y una página final. Eso fue lo que hicimos antes y lo corregimos. Al haber corregido desde acá, nos dice, oye, ten cuidado, esa fuente está en el documento, pero también está en la lista general que guardaste en la plantilla normal. ¿Quieres que se actualice? Obviamente que quiero que se actualice porque lo que cambié está bien. Ahora vamos a borrar esta referencia que estaba aquí, que son textos estáticos, ¿verdad? Voy a quitarle la palabra referencia para que no nos confunda. Ya. Aquí acá leer una cosa importante que se les explico ahora, pero vamos a dejarla un segundo y ahora se los explico. Vamos a colocar hacer los ajustes de la bibliografía. Vamos a darle insertar bibliografía
No le puse título esta vez, ¿vieron? Entonces, ¿qué hay aquí? Fíjense ahora. Ahora tiene el mismo, algo mucho más largo. ¿Por qué? Porque es el autor del capítulo, cómo se llama el capítulo y dónde aparece. En el caso de que les obliguen a corregir las cosas en español, aquí este in, que es en, debería aparecer como en español. En. Noten que el mismo programa, por su propia cuenta, aquí coloca apellido, nombre, y allá, aquí lo coloca nombre y apellido para distinguir los editores de los autores, cuando pasa como esto, que son los mismos. También ajustó el DOI, cambió las páginas, el resto. Si quisiéramos eh, castellanizarlo, entonces tendríamos que hacer las estáticas, como con derecho siempre. Tendremos que hacer las estáticas y hacer el cambio respectivo. ¿Okay? O si le decimos, bueno, aquí no las puedo hacer estáticas como allá porque no tengo el marco cuando le dije insertar referencia. De todo modo, al no tener las estáticas, pues simple y llanamente cambio, borro, hago lo que me parezca. Aquí van a ver, por ejemplo, Londres, ¿verdad? Borro, Reino Unido, los dos puntos que me quité, y este in, coloco en, y ya está tal cual como lo quisiera. Por supuesto, si yo ahora le digo actualizar, él va a volver a London, United Kingdom in. Si le doy punto, pues queda como estaba. ¿Está bien? Entonces ya vieron cómo se corrige, cómo se cambian las cosas cuando se corrigen y una cantidad de cosas adicionales para reforzar todo el sistema de referencias y citas en Word. Por último, voy a aprovechar que este video ahora va a quedar corto comparado con el anterior para comentar lo que me pasó hace un segundo. Esto que está aquí, o sea, cada cosa que uno copia en Word, cada párrafo que está, en mi caso, marcado por esta P al revés, normalmente la gente no tiene esa opción activada y al no tenerla activada no ven esas marcas de texto. Estos puntos que ustedes ven aquí indican que hay un espacio y si yo pusiera un tabulador, normalmente cuando pongo un tabulador, él me pone una flecha para indicarme que ahí coloque un tabulador y por eso es que a veces cuando ustedes colocan un poco de espacio para cuadrar, que es absurdo, pues entonces uno los ve cuando hace ese tipo de cosas, etcétera. Entonces esto lo que me permite es ver todos los caracteres que no se imprimen, que no es la opción que tiene la gente por defecto y que no los culpo. Pero yo, como aprendí a usar Word cuando no era para Windows, estoy acostumbrado a utilizarlo y me permiten trabajar de una manera más cómoda. Pero insisto, me permite trabajar de una manera más cómoda porque aprendí así y es bastante complejo para el que no lo ha hecho, no tienen por qué hacerlo. Muy bien, entonces les decía que cuando vamos a la pestaña de inicios, observamos que esto es un párrafo y ese párrafo tiene un estilo, que es el estilo normal. Igual que este párrafo también es el estilo normal. Pero en cambio, ya cuando agarramos otro párrafo como este, no está marcado normal. ¿Por qué? Porque este estilo es evidentemente diferente a este, tanto en la fuente como en la alineación, etc. Y este que está aquí es un título. O sea, Word reconoce a este párrafo como un título. Eso va a tener utilidad cuando queramos hacer el índice. Entonces, cuando ustedes estén escribiendo, por favor, utilicen un estilo de título. Por supuesto, este es un título de primer nivel. Si utilizamos título 2, es de segundo nivel. Entonces, vamos a poder tener esquemas cuando estemos utilizando en el trabajo para organizar el índice, va a tener esquemas según el nivel de los títulos. Utilícenlo porque eso les va a permitir hacer un índice, cosa en la que entraremos en su momento si ustedes no saben hacerlo y me lo consulten, pues grabaré o les mostraré otro pequeño video de cómo se haría eso. El punto es que si ahora yo agarro esto que está aquí y le digo que es normal, por ejemplo, está bien, pues no me deje hacerlo normal. Lo elimino. Aquí me dijo que no es normal, lo pongo normal y ya está. Fíjense que este normal es distinto a este. Entonces uno puede agarrar este, copiar el formato con la flechita, por ejemplo, y ahora están iguales.
Pero este no es el estilo de la referencia. Este lo teníamos, ¿se acuerdan? Que lo había hecho de texto estático para que pudiéramos ver esto que está aquí. Entonces elimino. Y estos sí son los textos de la referencia. Vamos a colocar nuestro título. O sea, referencias bibliográficas. Y aquí quedaría nuestra referencia bibliográfica. Si quiero saber cuál es el estilo de las referencias, me paro aquí, lo marco todo hasta, en este caso, hasta el final del párrafo, que en mi caso se ve por la P al revés. Le doy a estilos, le digo aplicar estilos y aquí me dice que este es un estilo bibliografía. ¿Ok? Y podría cambiarlo, modificarlo, etc. Volvió a sonar el pito, quiere decir que se nos acabó nuestro segundo tomate y con él nuestros videos de apoyo instruccional sobre cómo usar el sistema citas y referencias en Word. Espero que les haya sido de provecho y útil y que a partir de este momento puedan construir todos sus documentos con un sistema de citas y referencias que se almacenen en una base de datos para su reutilización y para aprovechar todas las herramientas de control y automatismo que trae Word incorporado para hacernos la vida un poco más fácil. Pues muchísimas gracias y es todo por hoy.